Bienvenidos a Caminantes Camino. Gracias por acercarte a compartir una vez más esta sección de podcast. Si te gusta el contenido, no te olvides de dejar tu like, suscríbete y compartir el canal. Matecito listo. Así que bueno, nos encontramos acá con gran amigo Germán. Acá quien les habla, Max Peregrino. Estamos aquí reunidos, un poco impulsados por el libro que tengo subido al canal Caminantes Camino, que es el Testamento de la Nueva Medicina, ¿no? Tengo subido el tomo 1, me falta subir el tomo 2. Es un gran laburo. Me fui enganchando con otras cosas, así que quedó un poco pendiente, pero es un tema que con Germán, que bueno, se dedica a varias artes vinculadas a la salud. De hecho, nos conocemos a través del Tai Chi. Hemos subido varias cuestiones juntos, vinculadas al Tai Chi, vinculadas a la terapéutica, que ahora que lo estoy hablando así, quizás sería un buen tema para empezar, ¿no? La terapia, la terapéutica, teniendo en cuenta que la salud o la enfermedad y la medicina, que esta es un poco la temática que queremos abordar, y después de ahí ir viendo cómo nos adentramos en la nueva medicina, pero estamos abiertos, ¿no, Germán? A Sí, abrir un poco el panorama, no solo hablar digamos, del aporte de Hammer, sino un poco de todo lo que nos concierne en nuestras actividades, ¿no? Yo también atiendo en sesiones. Eh, los dos hemos estudiado programación neurolingüística, ese acercamiento a la terapéutica. Y bueno, vamos, si te parece, vamos por ahí. ¿cómo definís vos? Mira, a ver qué te parece así. Cuando una persona te contacta, ¿no? Primer encuentro, o te pregunta, che, ¿qué haces? ¿No? Y por ahí, ¿qué psicología es o qué terapia es? ¿Cómo abordás vos esta cuestión de la terapia, la terapéutica? ¿Qué es para vos? ¿Cómo lo definís? Bueno, o sea, le respondo algo dentro del marco de lo que pueda entender él. Entonces yo digo, no sé, que estudié consultoría psicológica, programación neurolingüística y terapia ericksoniana, ¿no? Que, de nuevo, con respecto a la terapéutica, como vos dijiste, o cómo abordar como tal vez una intervenciones y demás, es siempre tengo que estar como adecuándome y siendo flexible al mismo tiempo del marco de referencia de la otra persona y del marco, o sea, de paradigma en el que se basa la otra persona. Porque, o sea, yo puedo hacer una técnica, por ejemplo, o puedo una intervención, por ejemplo, pero si esa intervención y esa técnica no está alineada con el paradigma de la otra persona, no va, es como si, no, si estuviese en otra dimensión de su experiencia, no la va a tocar. Entonces, el paradigma de salud o salud mental o salud física lo tenemos dado como que se nos dice salud es esto y tenemos supuestos de salud eh, y en base a eso nosotros leemos nuestros propios signos. O sea, nosotros no estamos en contacto con nuestra propia experiencia inmediata, sino que a nosotros nos dijeron, bueno, si a vos te duele, preocupate, ¿no? Eso es como una interpretación. O sea, como una manera de leer signos, ¿no? O sea, yo me puedo encontrar con sensaciones, me puedo encontrar con, y esa es mi experiencia directa. Ahora, todo el dramatismo que se le agarra, que se le puede agregar, es porque cómo fui enseñado. Y fui enseñado por un paradigma de lo que significa la salud, de lo que significa la vida, de lo que significa ontológico, ¿no? El ser humano, de lo que significa todo eso, es la, digamos, el laberinto o la jaula en la que estamos, de alguna manera, y al no concebir otros paradigmas, por ejemplo, lo vemos como si fuese la realidad y no una posibilidad de la realidad.
Entonces ahí hay un punto fundamental, el paradigma en el que estamos parados, y eso va a determinar, depende de qué paradigma, la manera de operar terapéuticamente. O sea, pensar que hay tribus tipo en Fiji que toda su medicina se basa en tomar sangre de distintas aves. Tiene un montón de aves y toda la medicina es, pero que no es una tontería, no es una tontería, se basa en comprender cierta relación y, y tiene cierto resultado. O sea, tenemos medicinas que, no sé, medicinas tibetanas que ven otras relaciones, encuentran otras relaciones entre, no sé, entre los canales de la columna y el resto del cuerpo, porque existe una interdependencia en cómo se produce, en cómo se afectan mutuamente el cuerpo, la mente, la respiración, la percepción, todo eso está en interdependencia muy, digamos, de multicausal, ¿no? No es como una cosa lineal. Entonces, hay muchas relaciones. Y acá entra en esto que decís, ¿no? Lo potente que es el preseteo previo, ¿no? Con el que uno se aproxima a algo que le pasa. Sí, Eh, en esto también estamos en un momento donde los signos, como decís, cobraron una importancia total al momento de relacionarse, como decís, ¿no? Entonces, de pronto uno se relaciona con el mundo siempre desde preseteos, siempre con signos cerrados, ¿no? Definidos. Tal cosa es tal cosa, tal cosa es tal cosa. Entonces, esa relación viva, que parece ser que en toda civilización, eh, tomando con comillas enormes esa palabra, pero para que se entienda, eh, siempre fue fundamental la apertura en la relación para que esté viva. Por eso la presencia de lo simbólico al momento de relacionarse, ¿no? En esto de que símbolo significa abierto, ¿no? Es algo que está abierto. Entonces al momento, una vez, recordame vos bien cómo era, pero posteaste algo que parecía que estaba buenísimo, que ponías algo sobre salud mental y te hicieron unas preguntas ahí, creo que en Instagram. Y, y mencionabas que fue buenísimo porque yo puto estaba pensando en eso. eh, y cuando fui a hablar, vos ya habías respondido en esa misma línea. Que era esto de el hecho de crear en el paradigma que es una condición que siempre se habla de enfermedad, ¿no? Que por un lado te hablan de salud mental, pero en realidad de lo que se habla es de enfermedad, una condición, un rótulo, ¿no? Un diagnóstico que es un signo cerrado claro. y encima vinculado a la identidad. Claro, y te determina, te cierra, te quiere determinar. Se dice que es los diagnósticos como estigmatizantes, porque te dejan una marca de por vida, te ponen un rótulo y ese rótulo, o sea, vos podés tener, es como esto, ¿no? Vos podés tener un momento en tu día, una serie de situaciones que te pueden hacer enojar mucho. Por ejemplo, no sé, te empujaron, te pisaron, te, co- te cobraron 3 veces el mismo mes de impuestos municipales, cosa que puede pasar. Una serie te insultaron, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Y ese día te ve un profesional de la salud y te ve totalmente encolerizado y te pone un rótulo, ¡pum! Ahora ese rótulo te lo pone como si vos fueses eso. Y Y en realidad es un no, momento, una es foto. un clima, claro, un clima del momento que surgió en relación, no surge aisladamente. O sea, no es que es algo psicologizante en el sentido de que está reducido a tu subjetividad interna del momento, sino que es algo que está en relación en un contexto, ¿no? Lo que pasa es que dentro de muchos paradigmas, digamos, de salud mental, como
ofician como si fuese como la policía, ¿no? O sea, lo que trata de normalizarte y no de cuestionar que tal vez el ambiente hace emerger eso de vos, porque si no sería cuestionar el sistema. Entonces, el psicoanálisis jamás haría eso, jamás cuestionaría el sistema porque, digamos, se cavaría un pozo a sí mismo, porque fue el mismo sistema falaz el que le dio poder a un psicólogo o que le da poder a una persona que esté en una carrera universitaria. Entonces, no puede cuestionar esas bases. Está buenísimo lo que traes porque justo también te iba a comentar eh, que me vengo encontrando sobre todo los últimos, no sé, 3 años, pero los últimos 2 años, como muy contundente, muchas personas que se llegan eh, para tomar sesiones, vienen de estar dando vueltas en diferentes psicologías, ¿no? Han pasado por el psicoanálisis, han ido a alguna transpersonal, incluso muchos últimamente también que ya han hecho constelaciones y ya han ido a registros akáshicos y, y de alguna manera a mí me sorprende. Estos últimos tiempos estoy como sorprendido en buena manera. Eh, es como que salta como una ficha de que es siempre estar dando vueltas en un círculo, ¿no? Y acá me parece que es re clave esto que estábamos trayendo, que es porque no cambia el paradigma. Entonces se proponen, quizá, como decías, técnicas, herramientas, ¿no? Y todo ofrece herramientas. Pero siempre es dentro del mismo paradigma y de hecho también lleva una gran labor cuando esas personas vienen como dándose cuenta que eso no está en principio funcionando, pero también siguen buscando una terapia a modo de pastilla también. Porque claro, el paradigma está lo tenemos todos, ¿no? Tan incorporado que uno lo que quiere en general es como, bueno, quiero hacer algo que me ponga mejor para poder seguir funcionando en el mundo, en el contexto cotidiano. Y yo Claro. siempre recuerdo también cuando viene alguien que lo primero que trato de charlar es esto de qué es la terapia, ¿no? Y a qué nos referimos con terapéutica, que la práctica que hacemos, que comparto, eso, como el marco teórico puede ser la programación neurolingüística, como sostén, eh, pero que no tiene ningún tipo de autoridad legal, ¿no? Sería más como, me gusta verlo más como si estuvieras tomando un taller, ¿no? Unas clases, donde también ahí la presencia tiene que ser más activa, ¿no? Tiene que ser eso, la persona tiene que estar presente, no paciente de que se Claro. le dé una respuesta. Tiene que ser, tiene que empezar como digamos, la salud es algo muy preciado como para delegarlo ciegamente, totalmente en manos de otra persona, así como, uy, total, mira, a una persona que además, si está dentro del esquema del sistema, por ejemplo, de salud contemporáneo, esa persona ni siquiera puede, digamos, ponerle que esté súper apasionado por verdaderamente, con todo el amor del mundo, preocuparse enteramente, dejar toda su vida de lado por ayudarte a tu salud, ¿no? Supongamos que pase eso. Tenemos que ser muy creativos, pero aún así está inmerso en un paradigma mercantilista, comercial y de consumo que estructuralmente le impide a poder ayudarte. Estructuralmente. Porque de nuevo, como vos dijiste, tiene el paradigma pastilla, pero el paradigma pastilla, como esto que abriste como un símbolo, es todo un paradigma institucionalizado, porque desde las bases, basado en el mercado, o sea, basado primero en una cosmovisión moderna, reduccionista, materialista, pero en mercado, quiere decir que estructuralmente, como nos rige ese valor de la moneda, del billete, entonces los intereses hasta de cómo se escriben los libros de medicina y de biología van a ser centrados en consumir medicamentos. La industria farmacéutica escribe los libros de medicina.
¿Qué quiere? ¿Que no consumas medicamentos o que sí consumas medicamentos? ¿Qué quiere? ¿Quiere gente sana y fundirse? ¿O quiere gente que entre en el trance de paradigma de consumo o de adicción también y que esté manteniéndose en el poder económico? O sea, Los números son capaz, claros, diría. capaz se hace claro así de este modo, como expuesto, ¿no? Como, Sí, y capaz está bueno aclarar que no estamos diciendo que no haya profesionales comprometidos, ¿no? O sea, personas que profesen la práctica de la medicina y sean realmente comprometidos y estudien y sigan investigando. Yo recomendaría, por lo menos, para no quizás nosotros entrar ahora como en estas cuestiones como de estar, de informar sobre tales cuestiones, sino más lo que estamos proponiendo es una reflexión, ¿no? Eh, un relacionarnos con esto que parece que es lo que está pasando, lo que nos está pasando, ¿no? Como, como participantes de este momento de la historia. Y que concretamente, ¿no? Está el informe Flexner, que se puede encontrar en internet, se puede encontrar en cualquier lado, y está bastante claro, ¿no? Quién subvenciona ese informe. Flexner era un médico, un investigador que le pagan para que haga un informe. Ese informe está basado en un paradigma determinado que es propuesto, en principio, a las universidades de medicina, donde parece ser que solo algo así como un 20% de las facultades de medicina lo aceptan porque está basado en esto que decís, ¿no? Que es un diagnóstico para un medicamento. Y todos la única relación es eso, viene alguien, síntomas, diagnóstico, medicación. Y la gran mayoría de las instituciones de educación, de salud, no lo acepta, en principio. Después, bueno, se van ejerciendo presiones, sobre todo económicas y de poder, y termina siendo el paradigma que hoy vivimos. Repito, me parece fundamental eso, como vayan, ir, investigar qué es el informe Flexner, quién lo subvenciona, quiénes lo subvencionan, dónde están, ¿no? Y quizás eso ayude también a poder, eh, ya te digo, y hoy más que nunca, porque se juega mucho también, ¿viste? Con si que los médicos, si son los buenos, si son los malos, ¿no? De pronto pasa algo y los médicos son los héroes, pero de pronto pasa otra cosa y los hospitales son un desastre, ¿no? Y se va como pasando la pelota de... Acá lo que estamos hablando no es de eso, sino es del paradigma ante el cual nos encontramos hoy, forzados a ver cómo nos relacionamos con esta situación, vamos a ponerla así, salud-enfermedad, ¿no? claro, Que, claro, y en esto de nuevo, o sea, como tomando esto que vos decís de los médicos, obvio que lo que estamos, o sea, yo planteé, si el médico, supongamos que el médico de corazón, por eso planteé esta, si de corazón dejó todo su vida y se enfocó totalmente en curarte con todo el amor del mundo, así que puede ser un acto de altruismo total, estructuralmente te se encuentra con paredes de hierro que no puede atravesar, que son total, las paredes de su paradigma, las paredes de lo que, digamos, de cómo profundizó en cierto saber que tiene una dirección que no es la de la salud. Ese es un problema estructural que se presenta, ¿no? Obvio, ojo, que puede ser también esto. Yo creo fervientemente en que la posibilidad humano, el lugar humano, es tan amplio que puede atravesar todo eso. O sea, que de golpe se inspire y que aparezca y nazca en el momento algo totalmente así como mágico y divino y que incluso un médico puede ayudar en ese sentido. O sea, pero del orden del milagro también estamos hablando. Ahora, los médicos se encuentran también en otras problemáticas que es que, digamos, a nivel cognitivo mismo y de salud propia mental y física, la propia
formación, es como si deteriorara la inteligencia. Deteriora la inteligencia en varios aspectos. Deteriora la inteligencia porque la presión que se le ejerce al médico y la sobreexigencia es como que te quema, ¿no? El burnout, ¿no? Te quema tipo, todos los circuitos. Lo que cultivás luego de hacer una carrera de medicina es un estado de estrés y confusión. Pero además de eso, la forma de estudio no es una forma de aprendizaje, sino que es una forma de obediencia. Y esto bueno, cualquier médico honesto lo puede decir, pero muchos estudiantes de medicina que llegaron a tercer año se encontraron con una encrucijada moral de decirse, bueno, un montón de contradicciones que encuentran en la carrera, cuestionan, listo, quedan afuera. Al que piensa queda afuera. El que no dice el que no repite como una obediencia de vida, ¿no? Como, bueno, al soldado se le dice, bueno, matá a estos civiles, vos te callás y matás, listo, aprobaste el año de medicina. Y el que repite lo que dice y cómo lo quiere escuchar el profesor, ese pasa de año. O sea, no es el más inteligente, no es el más lúcido, no es el más capaz, es el que obedece. Es el que se somete a algo cuya dirección no es la del bien común. Ger, decías algo que me parece contundentísimo acá para también eh, hacerle una finta o hacerle un tai chi, practicarle un tai chi a esta posibilidad de tener que estar de un lado o del otro, ¿no? O de que parezca que uno está atacando No, al y, contrario. y es al Claro, contrario. Pero decías claro. esto de ser de la honestidad, ¿no? Y todos los que hemos pasado por una universidad o por una carrera, incluso por la secundaria y la primaria, incluso por un trabajo, ¿no? O sea, si nos ponemos honestos, y propongo a esto que es fundamental esto que acabas de decir, que es la honestidad. De hecho, todas las medicinas, que después estaría bueno tocar de dónde viene el término medicina, o de paso investigar lo que probablemente medicina, medicamento, los medici, bueno, por ahí da para investigar por ahí también, ¿no? Pero Claro. en principio nos habla de coherencia, ¿no? Uno de los principios fundamentales, por ejemplo, de la medicina que desarrolla Hammer, que se encuentra con que le pone germánica, porque se encuentra con que da con ciertas leyes que se mantienen en todos los casos, o sea, lo cual lo hace científico completamente, porque es en el 100% de los casos lo comprueba, y se encuentra con que, claro, eso ya estaba en la medicina antigua germánica, ¿no? Y podemos dar fe. Hace poco, acá en Córdoba, eh, hay algunas personas que se están dedicando hace rato, con mucha seriedad, a la salud que proponían los camiares, que los que comúnmente se les dice come chingones, ¿no? Y, y las bases son idénticas. Hace poquito estábamos hablando, ¿no?, con una amiga que está estudiando, y los procesos son idénticos. Y si hablamos con alguien, bueno, nosotros por ahí conocemos un poquito, pero hablamos con alguien que estudia en profundidad medicina china, y también los principios son idénticos. Iba a No decir eso, que pueden... en la medicina tradicional china antigua Esa. eran los mismos. Lo que pasa que, bueno, distintos choques culturales que tuvo la medicina china perdió mucho de su esencia, perdió de la fuente de unicidad, digamos, perdió del origen y se perdió como en el detalle, un poquito, pero esencialmente lo mismo y se puede encontrar en muchos lugares. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, esa medicina, la de los comechingones, la china, la medicina, de nuevo, con el ayurveda pasó lo mismo. El ayurveda antiguo era así y se fue perdiendo el lugar de unicidad en donde se percibía y quedó como en un detalle anecdótico. O sea, se perdió como un poquito en la anécdota, pero sigue funcionando en cierto aspecto. Pero lo que sucede también es que la medicina china, y también por eso perdió mucho, y la hindú,
y otras, para poder existir ahora, se someten al paradigma moderno, que es el que un poco que contradice algunos criterios de salud básica. Y ya que nombraste, digamos, esto, ahí nombraste autores, ¿no? Nombraste el estudio este para investigar. Hay a lo largo de la historia de Occidente, principalmente, como se ve claramente la apuesta económica, como la balanza va a rendir para un lado, por ejemplo, Virchow Pasteur, y favorece a Pasteur por intereses y para favorecer cierto consumo, cuando se deja de lado a Bechamps. En toda la medicina tradicional occidental empieza como si fuese a prostituirse, porque no va en pos de la ciencia ni del método científico, sino el pos de billetera mata ciencia, ¿no? Billetera mata ciencia. Claro. Te- Remarcaría esos dos nombres también para cuál fue la relación entre Pasteur, recordamos, ¿no? Pasteur a partir de Pasteur sale esto de la pasteurización, de que las bacterias son los enemigos. Pasteur trae lo de la rabia, con lo cual se abre esto del contagio interespecie, ¿no? Que un perro te pueda contagiar, que un animal te pueda contagiar. Estas son todas cuestiones pasteurianas. A partir de ahí, el responsabilizar a la bacteria de la tuberculosis como la responsable de esa epidemia respiratoria, ¿no? Que justo era en la época, en una etapa ahí donde la revolución industrial había estado cerca, la cantidad de gente hacinada en las ciudades, trabajando inmensas cantidades de horas, hacinados, fuera de la naturaleza, ¿no? Y casualmente, también entre comillas, para dejarlo abierto, eh, lo que Bellams, por ejemplo, todos los estudios de Bellams, Stephen Lanka, más cercanamente, eh, comprueba al día de la fecha que justamente lo que hace que haya tantos cánceres, por lo menos los tumores y las úlceras, ¿no? Que es como los cánceres se expresan, las bacterias más importantes encargadas de disolver esas células, solo voy a tiro ahí para puntear nada más, ¿no? Ya, o sea, si da en algún otro momento, podríamos ahí proponer adentrarnos más. Pero en principio, poder ver en esto de buscar una honestidad, ¿no? No es cuestión de, no, yo creo en la medicina china, yo creo en el Ayurveda, yo creo en hacer una constelación, yo creo en el psicoanálisis. No es cuestión de creer, ¿no? Sino quizá esta propuesta es, eh, es necesario en esta época, dándonos cuenta que los paradigmas nos han colonizado y todas las respuestas están dadas por el paradigma, ¿no? Nos cuesta un montón ante cualquier situación mirar de frente la situación, mirarnos de frente y estar vivos en la relación. Porque en las sesiones se vuelve bastante evidente cómo un síntoma tiene relación, en principio lo podemos decir así, ¿no? Relación directa con lo que la persona está viviendo, cómo lo está viviendo, qué le está pasando, cuál es su contexto, lo cual en los hospitales, como decís, ¿no? Estructuralmente el sistema, eso no lo tiene en cuenta en absoluto. Y quisiera recordar también en esta fíjense de dónde viene la palabra hospital. Hospital viene de spa. Los hospitales, que eran los spa, que después spa pasa a ser toda esta cuestión meramente estética, pero eran lugares donde una persona que estaba con un conflicto intenso, presentando síntomas, se distanciaba un tiempo del contexto en el cual el conflicto estaba desarrollado y se trataba básicamente con estos principios que nombrábamos, ¿no? Con alcalinizar, oxigenar, hidratar, mover, descansar, ¿no? Agua y sal, contacto con naturaleza, tranquilidad, y básicamente todo rondaba en esos cambios electromagnéticos que acontecen en el cuerpo a partir de toda esta relación físico-química en el cual nos habita, ¿no?
Y también para sumar a esto que decís, eh, antes de Hipócrates, en la antigua Grecia, el dios de la medicina era, no me acuerdo el nombre, pero eran los templos de él, de ese dios, eran en donde la gente iba a dormir muchas horas, hacer ayuno, guardar silencio, tomar mucha agua. Y eso era el templo de la medicina. Mira, la medicina antigua terminaba siendo donde uno se volvía hacia sí mismo, dormía muchas horas, se recuperaba y pasaban como como casi como hacen los animales, básicamente. Total, total. Pero, y volviendo a esto, ¿no? Como que vos nombraste a Bellams, a Virchow, nombramos a Lanka, Guillermo Sandin es otro. Guillermo Sandin es otro que en realidad, que es contemporáneo, vive el hombre, que son científicos reales, digamos, pero que todos están de acuerdo con esta visión de las bacterias, de los hongos, de los posibles virus, si es que existen, de que toda la vida microbiana no está atacando y en guerra con el ser humano, sino que funciona de manera distinta. El paradigma moderno es bélico, ¿no? Cuando se habla mal de Chagas, tumor maligno, tiene hasta una cuestión de guerra y de bien y mal y de nuevo, como si fuese el mismo paradigma de, bueno, la naturaleza me está atacando y yo tengo que luchar y defenderme y tengo un ejército, que son los glóbulos blancos, y ese ejército es como se nos enseña a vernos a nosotros mismos. Y tiene mucha similitud con el paradigma del inconsciente freudiano, ¿no? Como todo ese inconsciente terrible, como si fuese que si yo le abro la tapa a eso salen todos los monstruos, son como paradigmas catastróficos que van a condicionar la experiencia. O sea, si yo pienso que estoy en guerra con toda la naturaleza y listo, voy a tener que pensar en, bueno, la voy a someter y voy a destruirla, o es ella o soy yo. Y no funciona de ese modo. Incluso en guerra con uno mismo, como decís, ¿no? Con el Claro, inconsciente nos domina y hay que evitarlo, hay que controlarlo, lo cual es claro, es una batalla constante, es un conflicto constante. claro, Entonces, claro, ¿cómo no vamos a estar en constante situación de conflicto y resolución de conflicto y la biología, el organismo, constantemente afrontando eso? En esto que decís, perdón, pero sí, porque algo me ha parecido contundentísimo en mi propia experiencia directa, incluso, que es relacionado a esto que decís, ¿no? Que es cuando a mí me pasó que lo estudié, me encontré con eso, lo estudié, lo investigué, pero hubo, por situaciones de experiencia directa, un momento en que fue claro, la biología siempre está reparando, siempre está yendo a favor, no rompiéndose, fallando, atacando, lo cual, eso cuando en la práctica es contundentísimo. Es contundentísimo porque ante cualquier un resfrío, una fiebre, eh, lo que sea, si en vez de vivirlo como mi cuerpo equivocado, mi cuerpo dañado, seguro que estoy mal, que es lo mismo que decías del inconsciente, ¿no? Seguro que hay algo malo en mí. Si lo puedo encarar como un proceso de reparación, que básicamente es lo que hace, salís a mirar cualquier situación de la naturaleza, siempre va a favor de la vida. Plantas creciendo entre los ladrillos, entre el cemento, eh, tomando formas loquísimas para que les dé el sol, ¿no? Y bueno, y hay millones de ejemplos que podemos dar. Pero en esto que decís, remarcar cómo ya eso es pequeña, o por lo menos la posibilidad de observarlo, ¿no? ¿Qué pasa si en mi vida, por lo menos probarlo, un tiempo, qué pasa si por un tiempo encaro
a cada situación con la que me encuentro, dar por cierto de que la biología está reparando, actuando a favor, compensando. Justo te anticipaste a lo que iba a decir, yo lo iba a decir desde otro ángulo, pero de que si más adelante nos ponemos más finos y tomamos y analizamos la medicina contemporánea, o sea, en los supuestos de la medicina contemporánea, que la medicina contemporánea se dice que es científica, pero en realidad lo que sucede es que son un montón de hipótesis que nunca se vuelven ciencia, hipótesis que tienen un montón de falacias o errores, como que para compensarse surge otra hipótesis para sostener como de andamios tambaleantes continuos, ¿no? Entonces, como las hipótesis en las que funciona la medicina comercial, la medicina moderna, ¿no? Eh, no pueden, no pueden explicar un montón de cosas para poder sostenerse y todo el tiempo están como si fuese fallando, entonces lo que se dice es, la naturaleza falla. No, acá hay un error de la naturaleza. Pero si nos detenemos a ver esto, ¿por qué si somos personas racionales, supuestamente, podemos tan relajadamente decir, sí, falló el ADN acá, falló la naturaleza, un error de la naturaleza, o esto o lo otro, ¿no? ¿Por qué tan holgadamente decimos eso, pero no pasa así en la física? No decimos, ay, acá la física falló, no sé, tiré un termo para arriba y quedó flotando en el aire, falló la física, ¿no? La naturaleza. Claro, hay un no detenerse a observar que no puede ser esto, de que hay un orden al que están respondiendo las cosas y que lo que está equivocado es la teoría que le quiere imponer, la fantasía que le quiere imponer, no está en acuerdo con la experiencia. Entonces esfuerzo y digo, no, hay un error, lo que está fallando es la realidad, no mi teoría sobre la realidad, ¿no? Esto bueno, es fundamental, ¿no? Como en lo que estamos experimentando hoy en día, ¿no? Sí, que a la vez genera, yo me encuentro por lo menos con que genera una incoherencia práctica muy contundente, que querer acomodar todo el tiempo la realidad a la explicación, ¿no? O sea que la explicación está, qué sé yo, también es algo de solamente de esta época moderna, ¿no? Donde si no lo puedo explicar no existe. Donde parece ser que en toda comunidad, por lo menos de lo que se conoce, siempre se supo que había cosas que se ignoran. Siempre se supo que había gran parte de la existencia que se ignoraba. ¿No? Porque si no tendríamos que decir que Platón era un tonto también. O sea, tendríamos que caer en que como hay cosas que Platón no explicaba, era un tonto, ¿no? Y no sé, y nombrar a cualquier científico moderno es mucho más inteligente porque pueden explicar tal cosa, pero no podemos ver qué pasa con todo lo que se niega, qué pasa con esas explicaciones, como decías, ¿no? Que no, en vez de replantear cómo estoy observando eso, con esa humildad, si se quiere, que es lo que requiere ser científico. O sea, la ciencia, por definición, es solo podemos observar esa realidad, eso que acontece, ¿no? Y eso que explico es necesario que vaya cambiando. De hecho, es un principio del método científico incluso, ¿no? Que toda verdad es verdad hasta que se demuestra otra cosa, de que uno puede ver otra cosa. Eh, y acá me parece, y se me viene el libro este que me pasaste de Foucault, ¿no? De la clínica. Sí, También me parece muy interesante con sobre nuestra visión occidental y contemporánea, que acá se nos mezcla como el desarrollo técnico con el desarrollo racional, con el desarrollo intelectual, con la cualidad de relacionarnos con la realidad de la mejor manera. Porque no podemos discutir que está buenísimo el desarrollo de la técnica y hoy, eso, la medicina
comercial, eh, tiene cuestiones, se han desarrollado la técnica de una manera genial, ¿no? O sea, no estamos diciendo que eso esté mal y sea todo malo. Sino quizá me suena más como una propuesta de revisión, ¿no? Donde cada uno pueda revisar dónde tengo puesta la mirada, dónde tengo desplazada la autoridad eh, de lo que, de lo que me pasa, porque en un punto es lo que nos pasa a cada uno, un síntoma, un malestar, y está lleno, como bien decías, ¿no? También en un momento y hablábamos hay un montón de gente, yo me he cruzado con un montón de gente que estudia en el paradigma moderno y consigue no haberse quemado, como decía, ¿no? Mientras estudiaba y va incorporando y permite que esté vivo eso que aprendió. Acá hay una clave, me parece, ¿no? Que, que el paradigma moderno también nos lleva a que lo que estudié es algo rígido, muerto. En vez de que sea algo, ok, lo estudio, lo practico, lo compruebo constantemente, me relaciono. Si no puedo relacionar con la experiencia directa lo que estudié, y cuando viene alguien a decirme me pasa tal cosa, yo solo estoy mirando, a ver, me dijo que tiene esto más esto, ah, es esto. Son numeritos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y para ir, de nuevo, o sea, no es que yo creo que ninguno de nosotros dos está haciendo valoraciones morales de si es bueno o es malo. Son direcciones que se toman, ¿no? Por ejemplo, en realidad la medicina moderna está funcionando muy bien. O sea, la dirección que tomó es la de vender y lo está logrando. Logra ser una empresa, una industria multimillonaria. Bien, logró su objetivo. Su objetivo no fue curar a la gente, ¿está bien? Pero aún así nombramos a varios biólogos que obviamente que la verdad no puede ser tapada en cierto aspecto, ¿no? Como que vuelve a aparecer la verdad detrás de todo lo que se le archiva para poder financiar al que conviene, digamos. Pero obviamente otro científico descubre otra vez, y ya arrimando el bochín para Hammer, Henry Laborit, es un médico militar francés que descubre lo mismo que Hammer y que lo llama con el conflicto de inhibición, ¿no? Que es lo que y hay un documental, de hecho, muy lindo, que fue borrado varias veces, eh, Mi tío de América se llama. Entonces este Henry Laborit, con muchos recursos de laboratorios y logró llegar a ciertas conclusiones. En Rusia también, en Estados Unidos, el doctor John Sarno llegó a las mismas conclusiones y antes de Hammer, creo que fue antes de Hammer o casi contemporáneamente, dos médicos alemanes, estas fueron más populares, uno se llama Radica Rutke, creo, son los que hicieron el libro La enfermedad como camino. En la India y relacionado con Yogananda, eh, todo esto había símil acercamientos a esa misma realidad con la que dio Hammer, ¿no? Arrimando como la conversación hacia la medicina germánica, que de nuevo, o sea, yo en el 2016, cuando estudié medicina germánica de la mano de Lulú Bedart, François Leduc y Javier Real, que tenía de compañero digamos, como si fuese de compañerito a Gastón Vargas, Gastón Vargas, ¿no? Sí, Creo que sí, el de Waking Project. el de Waking Project. Otros nombres para ir, bueno, Lulú Bedart, aparte es una canadiense hermosa, habla español también perfectamente, pero junto conmigo y en distintas formaciones y distintos espacios de medicina germánica había médicos, muchos médicos. Y los médicos inteligentes y honestos y no cerrados se ponían de rodillas llorando diciendo, no, si hubiese sabido esto, o sea, ahora tiene sentido. Antes de la pandemia yo asesoraba como a 4 o 5 médicos. Después, bueno, con la pandemia hubo un gran choque de direcciones, pero en pandemia yo di muchos seminarios de hipnosis, por ejemplo,
Y había varios médicos que aparecían. Me acuerdo uno particular de Córdoba, bueno, está Fernando Callejón, otro autor, ¿no? Tremendo. Eh, pero este señor de Córdoba, Rodrigo Souto, que este es de Buenos Aires, que es médico, que se pasa a la medicina germánica, obviamente. O sea, si estudias medicina germánica, naturalmente tenés que hacer el pasaje, o sea, se cae de maduro, ¿no? Este médico me acuerdo que había estudiado 7 especialidades. Era un nerd total. Le digo, ¿pero por qué tanto? Porque no me cuadraba. Porque que estudié esta otra oncología, no me cuadra. Estudió endocrinología, no me cuadra. O sea, especialidades distintas hizo hasta que por fin dio con el paradigma que podía, desde el cual se podía leer la totalidad y comprender la sensatez de la biología, no el error de la biología. No se podía ver una relación clara, que es con la medicina que trae Hammer. Sí, recordar también que Hammer era jefe de oncología en uno de los hospitales más importantes de Alemania. No es que no es que era uno cualquiera que se encontró con algo o un New Age que traía una fantasía. ¿No? El tipo era jefe de oncología y bueno, a través de un suceso que se muere el hijo, encuentra con que su mujer tiene un cáncer de mama, él tiene un cáncer de testículo y tiene esta duda de que ellos estaban en perfecto estado de salud y cómo podía hacer eso, y ahí empieza a encontrar esto, ¿no? Empieza a relacionar. Esto me parece contundentísimo, ¿no? Empieza a relacionar y teniendo todo a disposición, porque estaba en ese hospital, eh, empieza a hacer estos descubrimientos, ¿no? Y a partir de ahí se va encontrando una a una con lo que después se van llamando las 5 leyes de la biología, que varios de los autores que nombrabas incluso la continuaron y explayaron, ¿no? Porque bueno, Hammer también llegó hasta un lugar. Eh, y en esta dirección también ir a la historia de Bellamy es tremenda, porque Bellamy estaba a principios de 1900, ¿no? Fin de 1800, principio de 1900, fue el maestro de Pasteur. Y de hecho Bellamy lo denuncia por plagio a Pasteur. O sea, lo denuncia y se comprueba que Pasteur lo había plagiado, y obviamente a alguien lo conoce a Bellamy. No, sin embargo a Pasteur sí. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, como bien decías, las direcciones que fue tomando también a partir de probablemente quién es, cuál es el paradigma que va direccionando qué es válido y qué no. Tal cual, tal cual. Bueno, y ya comentando más en Hammer, Hammer pasó por ¿cómo se llama? Por juicios y juicios y por ¿cómo se llama? Peritos, en donde en 3 tribunales, si no me equivoco, en Frankfurt, en Suiza, y no me acuerdo si en Ámsterdam también, o sea, comités científicos lo pusieron a prueba, comités de 300 médicos, no sé cuántos científicos en otro, y así, varias veces en donde Hammer, también orgulloso, digamos, estaba mostrando lo único que era ciencia en la medicina. Todo lo demás eran hipótesis, suposiciones que fallaban siempre. Lo de Hammer era 100% encontrable y reproducible, 100%. Entonces, la primera ley de Hammer, que es la ley de hierro, aparte le dice justamente por eso, la primera ley de hierro es porque nunca fallaba, era de hierro, que lo que hace es, en realidad es algo muy simple, o sea, lo que descubre es algo que es como eh, fascinante. Existe una relación entre la enfermedad y el cerebro. ¡Oh! Hay una relación entre... entonces en el cerebro se veía el foco, un punto de anillos concéntricos en una tomografía de alto contraste, cuando había tal proceso de enfermedad. Y esto era inconcebible para la... Ah, el cerebro entonces se relaciona con el resto del cuerpo. ¡Wow! Y los médicos flasheando. Y la otra, que es la que todavía es más revolucionaria, pero revolucionaria para una mentalidad súper cerrada. En realidad estamos hablando ahora de lo obvio, ¿no? La psiquis.
psiquis, cerebro y órgano funcionan al mismo tiempo en el proceso biológico de lo que se llama enfermedad o del ciclo biológico o de programa biológico que se activa, ¿no? Porque no le dice enfermedad, sino es un programa de Programa supervivencia, claro, sensato, sensato. sensato. Entonces, la relación psique-cerebro-órgano es lo que es la primera ley de Hammer, que en realidad es bastante, o sea, bueno, no sé, para mí se me hace más que evidente, pero fue como rechazada de algún modo porque empezaba, de hecho, esto, la medicina china funciona así, la medicina china ni siquiera separa la mente y el cuerpo. Vos vas, tenés insomnio, tenés preocupación y no sé qué, y te clavan acupuntura. O sea, Sí, sí. estás deprimido, te clavan acupuntura. Bueno, el hinduismo Llaman- dicen cuerpo-mente, ¿no? O sea, claro, así, cuerpo-mente. claro, sí, sí, sí. Es una sola Sí, sí. entidad, No es como digamos. que va uno por un lado y el otro por otro lado. Ujú. No, no existe eso. Bueno, después de esto que decías, después de esto sí que cerebro-órgano, el- en el final del estudio, los estudios de Hammer, se va encontrando con que el primer impacto que es el que genera el shock a partir de la estructura psíquica, ¿no? Porque es como cómo vivimos lo que vivimos. Eso es lo que genera el conflicto. No específicamente lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. Y un poco yendo como eh, tomando los principios, incluso ciertos principios de la ciencia moderna, que se encuentra con que el primer lugar que se ve afectado es el corazón. Desde el corazón se ponen en funcionamiento como unas campanitas que generan una vibración determinada. Eso genera el foco en el cerebro. Claro. O sea que acá podemos abrir, ¿no? Como un universo. Por ahí Hammer también quedó como, empezó a abrir la puerta de, del alma y bueno, y de esto, ¿no? Del ser como no solo un conjunto de células, pero ya desde, incluso desde una cosmovisión directamente materialista, podríamos decir, empieza a aparecer esto de, che, acá hay algo, electricidad y magnetismo, que nos está hablando con muchísima claridad, ¿no? Y que el centro de Y la en eso no profundizó experiencia, igual. Quedó así, una puerta abierta para algo mucho más grande, sí. exacto, exacto. Ahí me parece, bueno, tenemos Y para de abrir un hecho, montonazo. esta primera ley, ojo que Hammer, vienen unos franceses y le proponen armar algo en conjunto y Hammer se niega. Y Hammer recibe varias ofertas. Ofertas eh, ofertas de armar como esquemas de medicina y le ofrecen meterse en la biodescodificación y no acepta, o sea, crear la biodescodificación de algún modo, la proto-biodescodificación, pero viene de ahí de algún modo, Claro. y se empieza a confundir el choque biológico, el bioshock, o el DHS, que es lo mismo, o sea, son modos de decir lo mismo. Ese bioshock se confunde con un conflicto emocional, no es un conflicto emocional. El bioshock, el conflicto biológico es el inicio de un conflicto, de un ciclo, de un programa biológico, pero que tiene que ser vivido en soledad, irresoluble y dramático. Tiene que tener esas tres condiciones para que se despierte como si fuese el sistema de supervivencia de Total. toda mi totalidad, ¿no? Mi ciclo, cerebro y órganos, para resolver eso que no puedo resolver, entonces la biología se va a hacer cargo a su modo. Entonces, si yo ya, y de acá se empiezan a abrir, ¿no? Que obviamente, si psíquicamente se activan alarmas de peligro, están los famosos, y de hecho es una de las, está en un ranking muy alto de causas de enfermedades, el choque diagnóstico. Cuando Total. un médico, por, digamos, sí, sería que nos envenena con el paradigma médico con el que le está envenenado.
No puedo decirlo de otro modo que más que poéticamente. O quizás un trance, ¿no? Por ahí para Trance, quitarle sí. un poco de peso del veneno, Claro. pero sí continúa el trance en el que está, ¿no? Y además nos mira de una forma catastrófica, de acuerdo a los lentes que tiene puestos, ese choque, o sea, ¿cuántas personas no se preocuparon ante un diagnóstico y no se les activaron todas las alarmas y entraron en preocupación, en alerta y demás, activando procesos de enfermedad o procesos de programas biológicos de supervivencia por ese shock diagnóstico? De hecho, tiene un nombre, shock diagnóstico. Un diagnóstico que es como un golpe hacia todo tu ser que sí te enferma, ¿no? Esto solo para nombrar la primera ley y todo lo que puede salir de la primera de las 5 leyes biológicas. Total, todo lo que se abre de ahí. Bueno, y en este orden de leyes, ¿no? La primera ley, la ley férrea, donde está el choque biológico, la situación que es dramática, vivida en soledad, irresoluble, que no es un conflicto emocional, que es una de las confusiones que se da, me da pie a la segunda ley, que es la de la ley bifásica. Esto yo siempre me acuerdo porque segundo bi, listo. La ley bifásica que esto es muy interesante porque lo que va a hablar son de fases que tiene el ciclo, el programa biológico, que es ese programa SBS, que es como un programa sensato biológico, no me acuerdo si es en alemán, ¿no? Entonces, esta ley nos habla que las enfermedades tienen como un ciclo de una fase fría y una fase caliente. La fase activa del conflicto activo, la primera fase, y luego que el conflicto se resolvió, empieza la fase de reparación, que también se subdivide en ciclos, ¿no? PSLA, PSLB, se dice, son las siglas, ¿no? Entre medio hay una eh, epicrisis o crisis epileptoide. Esta es la segunda ley. Y esto es cómo nos toca en nuestra vida. Porque esto es fundamental. Porque lo que sucede es que como el programa de supervivencia biológico requiere de mí estando en alerta, ¿no? O sea, cuando estoy en el programa, en la fase activa, ¿no? De la enfermedad, yo duermo menos, estoy más preocupado, puedo bajar de peso, estoy como si fuese con mi organismo en cierto aspecto trabajando en turbo para resolver la situación, ¿no? Por supervivencia. O sea, mi biología, mi psiquis, mi cerebro funcionando de este modo para resolver ese conflicto biológico. Cuando se resuelve el conflicto, que se le dice, creo que se le dice CL, se dice en medicina, CL, conflictólisis sería. exacto. Entonces, cuando se resuelve, empiezan a verse los síntomas. Que tiene una fase inflamatoria, fiebres, puede tener una fase de dolores, bueno, por las inflamaciones también. Perdón, Ger, acá porque Sí, nombraste algo, acá estos pequeños indicativos de la cosmovisión, o sea que Hammer venía de esa cosmovisión, ¿no? Fíjate que le llama conflictólisis. El término lisis en la cosmovisión, en el paradigma moderno, convencional, lisis es de disolución, ¿no? Entonces, exacto, cuando lo mismo, ¿no? Así como itis es inflamación, ¿no? No sé, conjuntivitis, y todo lo que te digan que es con itis es inflamación, lisis es disolución, ¿no? Entonces, incluso podemos ver acá como, o sea, Hammer, que para mí es lo contundentísimo de él, ¿no? Que utiliza el lenguaje contemporáneo. tal cual, tal cual. Y sí, porque él era súper médico. Él y la mujer eran médicos así brillantes, con patentes, o sea, estuvieron en varios hospitales, eran líderes en su materia. Entonces, acá está lo interesante en nuestra vida, ¿no? Como nos toca la segunda ley biológica, que es que normalmente lo que suele pasar es que nosotros nos detectamos a nosotros mismos en la fase de reparación y muchas veces, y ahí vamos al médico, y muchas veces lo que hace la medicina que no comprende que si tenés una inflamación
es porque el conflicto, el golpe ya te lo diste antes, no, esa lógica de comprensión no está. Entonces la medicina trata de matar, porque funciona siempre atacando, o trata de lidiar con la cura, con tu resolución, con tus procesos de reparación, haciéndolos muchas veces más extensos o volviéndolos un problema, los problematiza. O creando Esto un es nuevo conflicto justamente por el exacto, ataque, porque genera exacto. ese ataque, ese diagnóstico que decías antes, e incluso las terapias, que las herramientas que utilizas suelen generar también choques, otros choques, ¿no? Miedo, la soledad de estar internado, eh, bueno, etcétera, ¿no? Claro, el vivir más en soledad todavía se va a acentuar si yo me interno y me separo más todavía, me aíslo en ese sentido. Ahora, esta parte, comprender esta parte y saber lidiar con esto es muy, es vital para primero reconocerme donde estoy situado y acá yo me encuentro con esto, en esta ley, en la segunda. Ujú, Eh, sí, segunda y tercera. O sea, yo estudié en el 2016. Después, bueno, seguí como estaba ahí orbitando, pero no es distinto de la medicina taoísta, o sea, que te da una comprensión de cómo funcionás, ¿no? En cierto punto, en cierta, biológicamente, por decirlo así. Porque también podría decir, bueno, cómo funciono electromagnéticamente y hablar de campos de energía. Es otra rama que Hammer no estudió, o que Hammer no explicó ni indagó. Ahora, eh, durante unos 5 o 6 años, a mis compañeros les preguntaba, ok, a personas que estudiaron medicina germánica y que estudiaron en otros lugares también, pero ¿cómo haces cuando te viene un paciente así, así? ¿Qué es lo que haces? Y nadie me decía, no, bueno, y me quería meter para su... Venía a hacer un curso conmigo y no sé qué, y todo terminaba siendo muy así. Pero si yo, o sea, hablamos de par a par y manejamos la misma información, ¿qué es lo que haces? Y acá hay divergencias, porque en realidad la medicina germánica es bastante, no sería tanto como, tanto medicina, es casi biología, es como una descripción biológica, es descriptiva, no es prescriptiva. Entonces no te prescribe, parecería. O las prescripciones son muy pequeñas, porque Hammer también, eh, o sea, la respuesta de Hammer eran tan amplias por la comprensión que tenía, que a veces te ayudaba a resolver el conflicto, como está en el testamento de Hammer, ¿no? Hablando, eh, incluso dando alguna medicación o café, ¿no? Este tipo de cosas como, era como muy, bueno. Y Lulu Bedard, mi profesora, usa la herboristería, ¿no? Lo mismo podría usar acupuntura, medicina de los comechingones y demás. Bueno, después de 5 o 6 años de preguntar, en un momento hubo un clic. No sé qué pasó. Creo que hubo algo en donde las personas a las que yo les preguntaba, que fueron muchas, me empezaron a decir, no, ¿sabes qué? Yo hago esto. Y todas coincidían en lo mismo. Yo hago como base psicoeducación. O sea, yo les muestro, porque lo que les va a ayudar a bajar el estrés y el dramatismo, que es lo que mantiene el conflicto activo, es una no comprensión de dónde estoy parado. Entonces yo lo que hago es como reconocimiento, no reconocete en esto, estás en esto, mira, te pasó esto, así, 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 estás en esta situación. Entonces hay como una educación y trabajo a nivel de creencias, ¿no? Cosa que también la PNL hace, ¿no? La programación neurolingüística. Entonces trabajo a nivel creencia, fundamental. O sea, estoy trabajando también a nivel paradigma. Entonces toco a nivel paradigma, porque si toco nivel paradigma, toco nivel percepción. Si cambio mi percepción, va a cambiar mis niveles de dramatismo. O sea, y en esto puede volverse muy profundo. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el mundo? ¿Y cómo se vinculan esas dos cosas?
pueden hacer que, si lo que soy yo no es lo que yo creía que era, un ser diminuto siendo atacado por un mundo que me devora, de los microbios están en todas partes y me da una forma de estrés continuo y paranoia ante todo lo que me diga las noticias de cualquier virus nuevo que sale y peligros, y que me despierta la alerta, si eso no está activo en mi percepción, pero por la propia sensatez y la experiencia, ya baja un montón el dramatismo. Entonces ya tenemos, o sea, si yo puedo trabajar sobre esas tres cosas, sobre desdramatizar, que no se viva en soledad y comprender que eso que yo quiero resolver, o sea, para que no sea irresoluble, ¿no? Ujú. Responde a un orden Sensato. sensato, entonces ya se desactiva el programa biológico. Y hay otra clave, sumaría la otra clave que también Hammer la menciona como clave, que es poder decirlo, Poder decirlo, por eso es que el darlo. decirlo, exacto, Entraba en esto que decís, ¿no? De no vivirlo en soledad. exacto. La confesión. Después varios que continuaron con Hammer, a partir de lo de Hammer, hablan directamente, ¿no? La confesión. A mí siempre me llevó inmediatamente a encontrarme esto, buscar, investigar de que al párroco se le decía cura, porque curaba a través de la confesión. Y no solamente el cristianismo, por ejemplo, los aymara también. Cuando estabas enfermo, ¿sabes con quién te confesabas? Con tu cuñado. Mirá, Ibas a un cuñado y el cuñado, vos cuando te confesabas y decías todo, sacabas todo lo que tenías, era un modo de no lo vivís más en soledad. Listo, ahí ya una de las tres cosas que producían el conflicto biológico se desactiva. ¿No? el Porque, arte, ¿cómo? perdón, el arte nace de esa misma manera. En el arte occidental, los griegos, la práctica o sea, el arte como que nace con la actuación, ¿no? Con la representación dramática, y esto los invito, Gurdjieff lo cuenta de una manera muy didáctica, muy fácil de comprender en el libro Relatos de Belcebú, a su nieto, bueno, cuenta como que Belcebú viaja a, a épocas de Babilonia, donde comenzaba a practicarse, eso que después practican los griegos también, que se disponía como una especie, lo que después fue el escenario, ¿no? Un territorio donde poder expresar con incluso ropajes, máscaras, elementos, donde subía una persona de hecho, persona viene de personaje, persona, personaje, ¿no? Que significa máscara. Eran las máscaras que se utilizaban en el teatro para que resuene la voz y se escuche más fuerte. O sea, persona viene de ahí, de ese elemento concreto. Y en este nacimiento de esta práctica era este objetivo, era confesarse a través de vivir el personaje que está viviendo el conflicto, expresar, sacar y traer, sería como, digamos, bajarlo del universo del pensamiento a la práctica, lo cual es lo mismo que pasa con la mitología, ¿no? No casualmente, Freud incluso toma, casualmente todos son mitos, ¿no? Lo que invierte Freud, se hace como una inversión completamente, eso, una inversión completa, ¿no? Porque es como darle un signo cerrado y decir que eso es un diagnóstico, una enfermedad tal, a algo que justamente el poder sanador era confesar y poder verse representado en eso que simbólicamente nos pasa como humanos y no como algo que está roto y tiene que ser arreglado. Eh, y en esto me parece contundentísimo que se abrió con la segunda ley. A mí por lo menos también me parece impactante en cuanto también a cómo vivir cualquier síntoma, que con esto de la segunda fase devuelve a la realidad de lo cíclico. Entonces, en vez de ser un proceso donde el cuerpo está roto, o incluso me rompo porque la vejez, me rompo porque el clima, me rompo porque que es un proceso
evolutivo ascendente, donde si no algo me resuelve eso, esto va a tender a seguir empeorando. La ley bifásica devuelve a lo inexorable de la ley cíclica, donde todo es cíclico, Claro, ¿no? Donde claro, hay una etapa de simpaticotonía y una etapa de vagotonía. En el claro. medio, como decías, ¿no? Hay una resolución de conflicto, hay un momento de epicrisis donde el conflicto toca el punto máximo, la cúspide para volver a bajar. Y de hecho, bueno, otra vez, ¿no? Con el lenguaje, ¿no? Usa simpático tónico porque se activa el sistema nervioso simpático, que es el que mantiene, como decías, ¿no? El cuerpo, la biología, todo dispuesto a, no sé, a salir corriendo, a atacar, a enfrentar el conflicto, ¿no? Luego, Totalmente. cuando el conflicto se resuelve, viene la etapa de vagotonía, que es, ahora sí, podemos descansar, puedo Claro. dormir, se duerme más, se Esta siente uno simpaticotonía, cansado. vagotonía, es como a mí me resultaba es un ciclo como casi evidente, como el día, la noche, y aparte se escribe como etapa fría, etapa caliente de la enfermedad, como el verano, la primavera, son como momentos que el organismo necesita para todo el tiempo, como está reordenando todo el tiempo de acuerdo con la información que hay, se reordena, con la información que hay, se reordena. Esa es la segunda ley. Ahora, la tercera, bueno, las leyes que siguen son la de los vida microbiana, la filogenética y la de los programas, la sensatez del programa biológico en sí. La ¿Cuál quinta es la etapa. tercera? Que no me acuerdo el orden. La tercera es la bacteriana. Sí, Claro, la bacteriana. Me parece más sensato que sea la tercera. sí, es que Bueno, la, el orden es como él las va descubriendo también. claro, pero al mismo tiempo es en nuestra vivencia va a ser coherente que el comprender que hongos, virus y bacterias no son el enemigo, no nos están atacando, sino que participan acompañando estos procesos que estamos viviendo. No nos atacan, sino que son los acompañantes, que en un conflicto activo nos van a ayudar a generar masa, en otro conflicto, en el conflicto de resolución, van a comer esa masa, ¿no? La, las micobacterias, los bacilos de Koch, van a necrosar tejido, pero no como que nos está comiendo algo de afuera, no. No son algo distinto de lo que somos nosotros, ¿no? Hongos, virus y bacterias. Sandine esto lo expone mucho más porque hay un montón de, de vida microbiana dentro nuestro, muchísima más de las células que podríamos llamar como propias. Entonces lo que ya no podría ser considerado como si fuese la piel una barrera que divide el adentro y el afuera como dos mundos distintos. Son un solo mundo, son un solo mundo y esto es como que nos pone, por lo menos a mí en mi experiencia, como que nos pone como en, listo, ya baja los niveles de estrés y paranoia. No me está atacando la realidad, no me está atacando la vida microbiana, no es posible eso, no es un error, no hay una guerra, no es un error, todo está siguiendo un orden, todo está siguiendo un orden. Y ese orden no es en función de eliminarme, sino que es en función de también mi supervivencia. Eh, y sí, supervivencia incluso de la especie, de alguna manera, en realidad. La supervivencia de la especie. Está buenísimo. Mirá, acá fe de ratas eh, es al revés. Primero es el sistema ontogenético de tumores y enfermedades Bueno, autoinmunes. La cuarta es el sistema ontogenético de los microbios. bueno, Pero bueno, claramente la relación está ahí. claro, bueno, la que descubrió sería la filogenética es en donde, esto es como para detallar mucho más, ¿no? Pero que es que cada programa biológico o enfermedad, pero en la medicina hammeriana se dice programa biológico, va a activar una capa embrionaria diferente.
¿no? El endodermo, el mesodermo antiguo y el nuevo, y el ectodermo, ¿no? Esas como 4 capas embrionarias van a tener modos distintos de funcionar y van a tener relación con distintos órganos, de acuerdo al momento embrionario en donde se originó el órgano, y con áreas específicas del cerebro. Entonces, un área específica del cerebro va a tener que ver con una capa embrionaria y una... Lo que habla en realidad de alguna manera es que no es al azar, hay un orden, y ese orden es visible, es observable, y es como si fuese... es científicamente comprobable, ¿no? A tal punto que en un momento le ponían, lo desafiaron a Hammer y le dicen, bueno, a ver si tanta relación vos podés ver entre la capa embrionaria y esto. Bueno, te damos tomografías y decinos qué enfermedad tiene la persona o qué programa biológico. Entonces le mostraban y lo dijo, no sé, le presentaron 450 tomografías y en todas acertó con precisión matemática. Es esto, es esto, es esto, así. Ojera, ya sin dormir. Es esto, acá tienes tal cosa. Y así lo pusieron a prueba, bueno, y siempre se dio así, con lo cual, esto que estamos mostrando nosotros, o abriendo, una persona lo puede comprobar por sí misma en menos de 24 horas. Si se hace una tomografía y le dan la tomografía, puede ver la concordancia que hay, la relación que hay en una tomografía. O sea, se puede contrastar en la experiencia, ¿no? Y ahí ya tenemos 4 de las 5 leyes. La quinta ley sería el sentido biológico, y acá esto me encanta porque se ve en el sentido biológico cuál es el sentido original también biológico, ¿no? De cómo, de nuevo, cómo no es un error la cosa, sino es que de qué manera el cerebro va a querer generar una resolución. Por ejemplo, en un conflicto de bocado, en donde empieza a generar, por ejemplo, acidez estomacal, ¿no? Estoy digiriendo una situación determinada que ya llegó hasta el estómago, que no soporto más y se va a producir más acidez, úlcera, etcétera, porque, porque es como si hubiese tragado efectivamente algo y lo estoy tratando de digerir. Entonces, en el sentido, en la quinta ley biológica, se pone en evidencia esta cualidad humana de lo simbólico, ¿no? Porque en la naturaleza, en los animales, encontramos que estos programas biológicos es como que si salvasen la vida de los animales. Pero el ser humano, al tener un orden simbólico, una naturaleza simbólica en donde se puede representar algo, ¿no? Representar una situación de escasez, ¿no? Me puedo generar una situación de escasez y armarme un conflicto del hígado, por ejemplo, de bocado del hígado, del endodermo, por una noticia que vi en el diario y la leí en el noticiero. Y eso me puede poner en alerta, vivirlo yo en soledad, con dramatismo, y que es irresoluble porque es como, no sé, algo que vi no sé, en finanzas y que no puedo manejar las finanzas macro. Entonces puedo activar por orden simbólico y no por orden de lo real, de lo que está explícitamente, toda la sensatez que tiene ese programa biológico y el ciclo. Hay una contundencia acá eh, de lo que decíamos también, ¿no? Esta ley, esta quinta ley es la última, digamos, la quinta que pone, porque justamente es de movida, si puedo reconocer que este programa biológico es sensato y que es un programa biológico sensato, modifica completamente el cómo afronto la situación, ¿no? O sea, si esto que decíamos recién, ¿no? Si puedo darme cuenta que no es que es una cuestión flashera, ¿no? Que es lo que por ahí después fue pasando con la biodecodificación y con algunas otras cuestiones, que es como, me lastimé el dedo, significa que tal cosa, porque simbólicamente, lo cual no es que no haya algo de cierto ahí, pero sí hay como una desorientación, me parece, genera eso. En cambio, Totalmente. desde este punto de vista, es muy concreto el que si detecto dónde está el síntoma, qué órgano, puedo detectar
qué zona del cerebro está afectada, puedo entonces plantearme cuál fue el conflicto que viví. Entonces puedo, a través de los síntomas, puedo estar más en detalle de cuáles son los síntomas y puedo darme cuenta en qué momento estoy del proceso. Tal Entonces, cual. ya de movida, esto le quita ese dramatismo que es lo que en general sostiene la situación conflictiva, porque como decías, ¿no? El humano, y yo modificaría, no es que me quiera dar el tupé de modificarlo, pero quizás para me parece una comprensión más concreta, para no confundir lo simbólico, como esto que decíamos, ¿no? El símbolo como algo abierto, colectivo, absoluto. En este caso sería que el organismo no distingue lo que estás viviendo en el momento preciso con la construcción de la psique, con la Totalmente. Sí, sí. interpretación de la psique. Entonces, si la psique está interpretando que estoy corriendo riesgo, la biología responde a esa interpretación de la psique, aunque no esté pasando ahora mismo esa situación. Y Ese esto es es lo que... más preciso de lo que estás diciendo. Es más preciso. Buenísimo. Entonces, Y de hecho, bueno, esta precisión que das al mismo tiempo, al mismo tiempo clarifica un poco más y es justamente mediante la clarificación que y todas estas, este discernimiento y clarificación que se da, que nos abre a, como si fuese reconocernos en la experiencia y va a ser como lo armonizador, ¿no? El no estar en la confusión de un relato, de una hipótesis falaz o un conjunto, o silogismos, ¿no? Un conjunto de premisas equivocadas y estoy partiendo en eso, que mantiene una confusión en donde estoy como totalmente desempoderado y dependiendo 100% de discursos y palabras técnicas que no comprendo, pero que tampoco comprenden las personas que me están atendiendo. En cambio, esto como que me devuelve a una claridad. Es más, me gustaría, Max, si, me gustaría, Max, si a partir de ahora, o sea, como que dejemos un poquito acá, pero que a partir de ahora abramos esto de manera muy acercable para que cualquier persona lo bajamos en el lenguaje más claro, más clarificado posible para que cualquier persona pueda como tomar esto y en contrastarlo en su vida. Hoy abrimos también un montón de nombres para nombres de científicos, de biólogos y de médicos, como para abrir investigaciones, para que cada uno pueda apropiarse también de su propia, responsabilizarse de su salud y ver por sí mismo. Hoy abrimos un montón de nombres, que estaría bueno que después capaz los pones acá, ujú, pero ¿qué te parece si la próxima vez vamos con esto, desglosarlo, expandirlo más y acercarlo muy, 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 muy al cotidiano? genial. De hecho, eh, eso, pensaba dejar sobre el final, también a modo incluso de... eh, ay, ¿cómo se dice? Cuando antes de empezar un video se hace como un aviso, disclaimer. Sí. Incluso como disclaimer. Declaración. ¿Eh? Declaración. Declaración, claro, ¿viste? Pero viste que antes muchos videos se ponen disclaimer y Ya. se declara, eh, incluso desde, con esa intención también de llegar a que esto que estamos acá, también que es de la manera en la que nace de nuestras conversaciones y nuestro encuentro, ¿no? Que es, bueno, realmente no es que querramos explicar mejor que Hammer, explicar mejor y hacernos los sabiondos de que podemos hablar de medicina y en esto de correr el riesgo de parecer irresponsables y quiénes son para hablar de esto. Entonces también en este punto aclarar, declarar que nuestro objetivo, nuestra dirección en esto es aportar un granito en cuanto a puente de poder traer esto a una comprobación directa, ¿no? No estamos hablando de esto es así, esto es asá, y hay que hacer esto porque ahora nosotros nos dimos cuenta, sino es bajar lo más posible a una comprensión simple, coloquial, si se quiere, eh,
pero profunda, en todo lo que podamos, lo más profundo que podamos, para traer un poco de claridad y de tener una brújula concreta para cuando estemos viviendo lo que estemos viviendo, ¿no? Así que, bueno, ojalá también esto abra a preguntas y a comentarios y a propuestas, incluso a, si es con buena onda, eh, correcciones o si se conocen otros estudios y conocen, bueno, que se pueda crear esto, ¿no? Una labor conjunta, compartida, de traer un poco más de claridad. Me encantó, me encantó. Buenísimo. Bueno, y con esa claridad, gracias Max, Bueno, gracias a gracias todos, Germán, increíble, hermoso. Ahí vamos a ver para dónde se nos guía. abrazo. Bueno, hasta la próxima. Quédate atento a las próximas novedades. Gracias una vez más por tu compañía. Nos encontramos para la próxima aventura. Un gran abrazo.